Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Ya estamos listos para llevarles este tema. ¿Qué es este fenómeno de los Terian? ¿Realmente debe de preocuparnos? Pues, ¿qué significa ser Terian? Según pues lo que hemos buscado, Terian dice, siente que su identidad core es su yo interno, es animal. Son seres humanos, pero que se consideran animales. Esto es parte de lo que se explica de esto. Dice, no es que crean que su cuerpo físico sea animal, saben que son humanos, sino que su experiencia psicológica o espiritual lo es. O sea, que están conectados. Todos sabemos que hay una conexión entre el humano y los animales. Viene de animal tote, estereotipo, es la especie específica con la que se identifica, ya sea un lobo, un gato, un ave, un perro, que tiene esa conexión. La idea de humanos con conexión animal es milenaria. Dice, el movimiento actual nació en foros de internet desde los años 90, con un foro que trataba sobre los lobos. Desde los 90 existe esta tendencia, podemos decir, dentro de lo que nosotros tenemos, pero dentro de la humanidad, este tema ha venido desde el nacimiento de la humanidad. Las plataformas digitales han permitido que personas que sentían una conexión no humana encontraran a otros iguales, creando un lenguaje propio y una mitología común. ¿Por qué ponemos esto? Porque esto, con la viralización, se ha impactado más. Pero ¿debe de preocuparnos realmente estas conductas terias de los jóvenes? Es justamente el tema que vamos a abordar hoy con el presidente de los psicólogos de Honduras, el doctor Augusto Aguilar. Antes de iniciar con él, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a este fenómeno social de los Terian. En TikTok está creciendo una tendencia llamada Teria. Son adolescentes que dicen tener una conexión tan fuerte con un animal que lo consideran su verdadera identidad. Usan máscaras, colas, caminan en 4 patas y practican algo llamado quadrobix, correr y saltar como si fueran cuadrúpedos. El problema es que ya no se queda en redes. En países como México y Argentina, profesores reportan alumnos que ladran o maullan en clase, que piden ser llamados por su especie y que quieren reglas distintas dentro de la escuela. Y ahí es donde se prende la alarma. Psicólogos dicen que la adolescencia es una etapa de búsqueda, pero advierten que el eco digital puede amplificar todo. Si miles en internet validan lo mismo, la conducta se refuerza. Algunos padres temen aislamiento, bullying o que los chicos usen esto como escape ante ansiedad o problemas emocionales. Y además, los quadrobix ya están causando lesiones por caídas y sobrecarga en muñecas y rodillas. Las autoridades educativas ahora intentan encontrar equilibrio, respetar sin perder límites, porque la pregunta no es solo si es una moda, sino qué pasa cuando la identidad online empieza a chocar con la realidad fuera de la pantalla, donde ya se han realizado peleas, acoso y hasta burlas. Las redes sociales han redefinido la forma en la que los jóvenes están construyendo su identidad. Pero la verdadera pregunta es, ¿hasta dónde debe de llegar la validación digital cuando entra en conflicto con la realidad social? Porque en medio de esta tendencia, lo que realmente está en juego es el desarrollo emocional de toda una generación. Alonso Castillo, News on Demand. Este tema yo sé que genera mucho chiste, mucha curiosidad, pero más allá de eso es una conducta de los jóvenes. ¿Debe o no preocuparnos esta situación? Miren, ya para mañana se están convocando Terian en la universidad, ¿verdad? Recordemos también de que cómo apartar esto más que un fenómeno social digital, porque todos sabemos que es a través de la plataforma de TikTok y de Instagram que estos jóvenes pues se han expandido. Comenzaron en México, Argentina, y ahora cada uno de estos países está adoptando esta conducta. Está con nosotros justamente el doctor Augusto Aguilar, presidente del Colegio de Psicólogos. Don Augusto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Bienvenido. Sí, muchas gracias. No, estamos aquí con mucho gusto. Un tema interesante, de actualidad y que se comenta y se analiza y hay una gran cantidad de
diríamos, de teorías o de personas que tienen sus razonamientos o argumentos para explicar este fenómeno que es de la conducta colectiva, especialmente en los jóvenes, y que de alguna manera pues está afectando a la sociedad en general y en muchos países, en unos más que en otros. De todas maneras es interesante comentar y analizar esta situación que es relativamente nueva. Siempre ha existido, diríamos, una relación entre el hombre y los animales, de acuerdo a los teóricos de la evolución, pues realmente nosotros provenimos también de esa una especie de cuando el hombre caminaba en 4 pies. Pero eso son teorías que todavía pues no son muy aceptadas universalmente, pero vale la pena tomarlas en cuenta. Sí, y consultando un poquito, este fenómeno tuvo su estallido justamente viral en diciembre del 2025, febrero del 2026. Aunque la comunidad existía de forma subterránea, siempre han existido estas organizaciones, pues desde los foros de los 90, su resurgimiento masivo ocurrió en los últimos meses. Por ejemplo, el caso TikTok como motor. A finales del 2025 y principios del 2026, los algoritmos empezaron a mostrar masivamente videos de jóvenes argentinos practicando quadrobics, que son saltos y carreras en 4 patas en parques públicos. Luego vinieron las fechas de encuentro en febrero del 2026, justamente este mes, ya se registraron las primeras juntadas organizadas públicas en ciudades como justamente de Argentina, varias ciudades de Argentina, y también luego en México. ¿Por qué hacemos esto de tocar este tema? Porque yo creo que más allá de la risa, el bullying que puede generar, sí puede haber algo psicológico, algún daño psicológico en los jóvenes. ¿Realmente esto no debe de preocuparnos? Claro que debe preocuparnos, y sobre todo debemos considerar algo importante, que estos son manifestaciones, podríamos, del resultado de una formación de los niños, que alrededor de eso influye una cantidad de factores. Mire, todas estas, diríamos, formas de conducta son adquiridas o introyectadas en los primeros años de vida. Por eso generalmente, haciendo una comparación por ejemplo, con el problema de las adicciones, una de las cosas recomendables para ese problema, que es similar a este, es que debemos mantener a los niños alejados lo más que se pueda mientras van creciendo, porque en estas edades donde todavía la racionalidad no se ha desarrollado, entonces los niños son más proclives hasta a la imitación, a tener conductas, diríamos, influidas por los grupos, por los amigos, por la escuela. Entonces eso tiene mucho que ver con la responsabilidad de la formación, tanto en la escuela, pero mucho más en el hogar. Sí, ahora ve, esto también se puede asociar, porque yo estaba leyendo varios artículos y decían que puede asociarse al estrés moderno, o sea que es como algo, como una ruta de escape. Es decir, me siento perro para ocultar muchas cosas, para que tal vez no me castiguen o me traten mal, porque como usted sabe que la conducta humana es tan divergente. Sí, claro. Mire, casi siempre estas cosas no obedecen a un solo factor, sino que las causas pueden ser varias. Y entonces es muy difícil predecir o establecer teorías acerca de lo que va a suceder en la conducta colectiva, porque esta es una manifestación de conducta colectiva, porque no son casos particulares, sino que yo más bien lo considero como que si estuviéramos en una moda, que tienen su auge, pero que poco a poco van desapareciendo, pueden durar unos cuantos años y luego ya son, diríamos, descartadas por la misma juventud, por la misma
conducta que van cambiando en sus aspectos de comportamiento, de tal forma que es preocupante, pero creo que no tanto, porque yo no le veo que vaya a prosperar mucho, sobre todo si estamos conscientes en los sistemas educativos que hay cosas que es necesario tratarlas, mejorarlas, para evitar conductas negativas. Sí, pero por ejemplo, en este caso, una de las decisiones que podría tomar un centro educativo es que un alumno que llegue como Terian, no dejarle entrar y reportar a su, o sea, no permitir ese tipo de conducta dentro de un ambiente para no contaminarlo. Claro. Sí, fíjese que buen ejemplo que me acaba de dar, porque eso me recuerda cuando su servidor estaba cursando el doctorado en la Autónoma de México en la década de los 70. Recuerdo que algunos de los catedráticos, sobre todo en las facultades de medicina, a los alumnos no les permitían ingresar al aula con el pelo largo, y que era la gran moda. El 80% o más de los jóvenes andaban con el pelo largo. Y entonces, para dar un ejemplo, ese grupo, póngale una sección de 50, 100 estudiantes, ahí todos pues ya no llegaron con el pelo largo. De tal manera que la educación, el sistema educativo y la conducta también de los padres influye mucho para que pueda modificarse, o por lo menos que no siga creciendo esta, diríamos, yo le llamaría una moda, una especie de conducta un poco distorsionada, porque realmente las personas no somos eso. Si nos apegamos a la teoría evolucionista, pues esto tendría una explicación de que siempre hemos tenido una buena relación con los animales. Algunos animales, como los lobos, son los que se convirtieron en perros. Nosotros supuestamente, según la teoría darwinista, pues provenimos de una especie de simios, de monos, y que evolucionamos en una dirección muy similar a la del chimpancé, que es el animal que más se parece al hombre, y cuando se hacen los estudios genéticos se encuentra que las diferencias son mínimas. Sí. De tal manera que eso puede tener, esa es otra de las explicaciones que se pueden dar, hay muchas. Y también hay una parte mitológica también, por ejemplo, el caso de los lobos, ¿verdad? Claro. Miren, cuando hablamos de los hombres lobos, bueno, hay películas, canciones, existe, o sea, y esto hay que decirlo, esta imitación del ser humano hacia los animales tampoco es nuevo. Sí. Está contemplado dentro de la misma Biblia, ¿verdad? Sí. Que muchas personas creaban dioses, por ejemplo, seres mitológicos, y una fusión de humanos y animales. Sí. Fíjese que hay cosas que dan, pues, hasta un punto así como para... es que da risa a veces, ¿verdad? Sí, que sí. Fíjese que los equipos de fútbol... Aquí los equipos de fútbol... ¿Todos son representados por animales? Los de los Olimpia son los leones. Sí. Las águilas del Motagua. Las águilas del Motagua. Los lobos de la UPN. De la UPN. Sí, las jaibas bravas de Victoria. Y entonces esto ha sido una cosa que la explicación más diríamos, más creíble en este momento, que este es producto también de la influencia de los medios de las redes, de las comunicaciones. Sí. Entonces, yo lo tomo como una moda que no creo que tenga mayor duración, sobre todo si el sistema educativo y los gobiernos pues también le ponen atención a este tipo de conductas que, si no afecta el rendimiento en el trabajo, en el estudio, se podría considerar como un escape, un hobby de entretenimiento, se podría considerar. Sí, porque yo creo que aquí hay dos aspectos que hay que considerar. Uno es aquel Terian que se viste para a grabar un video y subirlo a las redes sociales, y uno que quiere como conducta normal, ¿verdad? Sí. O sea, que ya, por ejemplo, que algo que ya, por ejemplo,
armen manadas, que se va fuera de la casa, ya ese tipo de conductas sí yo creo que ya debería de alertar a los padres de familia, especialmente a los menores, porque mire, el que es mayor de 18 años, pues al fin y al cabo es decisión propia. Sí. Pero lo que hay que cuidar son los jóvenes menores de edad. Así es. Y mantenerlos alejados de estos grupos, porque esto va surgiendo por pura imitación y que influye poco a poco en las personas, y entonces al formarse estos grupos ahí sucede el fenómeno que ya usted conoce, que las personas influyen en el grupo, pero también el grupo influye en la persona que se incorpora a cada uno de estos grupos. Entonces, esto es comparable, como le decía, a las modas, que hasta la forma de vestir. Sí. Usted usa una moda o está vigente por cierto tiempo, luego cambia. Esos son los productos de la conducta colectiva, que es cambiante y difícil de predecir, y en la que influyen diferentes factores, o sea que no obedece a una sola causa. Sí. Vaya, por ejemplo, yo no sé si es cierto, pero por ejemplo, Argentina ya va a poner multas para los Terian, ¿verdad? Sí. O sea, ayer circulaba información de que ya Milei iba a poner multas a los jóvenes que adoptaran esta conducta, porque no es normal, porque ya están, o sea, por ejemplo, ya que una manada salga a la calle ya es un problema. Claro. Que un grupo salga a la calle, pues, porque ya distorsiona, y si quieren manifestarse tienen que solicitar, me imagino, que va a haber una manifestación como lo hacen los seres humanos. Pero hay algo divertido, es el hecho de que los jóvenes, y vemos mucho en estas redes, que los padres también están adoptando. Ok, te crees perro, vas a dormir en la calle, no tenés cama, vas a dormir en el piso, vas a comer comida, las sobras de todos los que comemos, les quitan los aparatos electrónicos, las tablets, los celulares, no pueden sentarse en los sillones, porque también yo creo que es parte de ir también centrando un precedente. Yo creo que también los padres dentro de ese entorno deben de poner un freno. Claro. ¿O no? Y fíjese que de alguna manera, aunque sea positivo, pero creo que ha influido mucho, son todas estas leyes que se han aprobado en diferentes países sobre la protección de los animales. Entonces, de alguna manera han influido en la conducta de las personas para el tratamiento, la relación de las personas con los animales, que no se deben maltratar, que deben estar bien cuidados, e incluso es prohibido en muchos países y hasta son objeto de sanciones por el maltrato a los animales. Todas estas cosas se han ido sumando y tenemos este fenómeno que relativamente es extraño, es raro, porque yo no me esperaba, por ejemplo, que esta costumbre, o llamémosle esta moda, se haya dispersado y creciendo tanto en tan poco tiempo. Sí, porque en la última semana, por ejemplo, las últimas 2 semanas, ha tenido un boom, como señalan los mismos, la IA, ha tenido un disparo en los algoritmos increíbles, y claro, está generando ganancias a estos grupos. La situación es que, ¿por cuánto tiempo se va Efectivamente. Se va a mantener? ¿Quiénes van a mantener estos jóvenes? Sí. O sea, hay muchas preguntas que están en el limbo, y que ahí es donde viene realmente el control tanto de la escuela, tanto de la institución educativa, y tanto de los mismos padres de familia. Claro, y en este caso yo no lo veo tan difícil diríamos, de reducirlo o de disminuirlo, porque es bastante visible. Que es muy difícil a las adicciones, que hay cantidades, centenares, miles de muchachos que son adictos a las drogas, a la marihuana, cocaína, etcétera, pero que no son, diríamos, del conocimiento ni de las veces ni de los mismos padres. Pero este es tan visible que es fácil identificarlos, y ahí es donde la influencia de la escuela, de los colegios, sobre todo porque creo que esta moda está más en los adolescentes,
Habría que entonces que hacer mucho esfuerzo, mucho hincapié en la conducta de los niños para que no vayan a llegar a los adolescentes o desde niños empiecen también a incorporarse a estos grupos. Sí, y en esto hay varias bueno, continuamos este diálogo con el doctor Augusto Aguilar. Antes de terminar el primer segmento, pasamos esta explicación de esta joven que ligaba hasta sectas satánicas porque decía de que los Terian dentro del Nuevo Testamento se mencionan como bestias. Y si realmente vemos, puede tener también un componente religioso esto. ¿Cómo se personifica Satanás, el diablo? Con cuernos, como con cara, con trompa de vaca, con pezuñas, con cola, pero con cuerpo de humano. Si vemos toda la mitología, todos los dioses a lo largo de la historia se han adorado en forma de animal, con cierto componente humano, porque hacen como un mix, podemos decir. Sí. O sea que esto, como les digo, no es nuevo. Y si miramos, por ejemplo, a nuestras tradiciones, las máscaras que utilizaban nuestros indígenas eran representativas de animales. Y esto, incluso los dioses, todos los dioses mayas, representan realmente figuras de animales. O sea, puede haber, ¿qué opina usted, doctor, si realmente lleva ese componente religioso y que hemos caído, como decimos, en esta onda de moda? Sí, yo creo que tiene un componente religioso también, y es una forma de cómo rebelarse contra las creencias, por una parte, y otras que más bien es como una imitación a lo que sucedió en fenómenos, como usted lo mencionaba, desde la mitología. Ahora, lo que yo sí quisiera hacer mucho énfasis es que estas conductas generalmente no son permanentes, sino que son una especie de moda que ahora es más fácil que se produzcan por la influencia de las redes sociales, y en términos generales viene siendo como una imitación de los jóvenes de un país a otro o en los mismos países entre grupos. Fíjese que, por ejemplo, esto es muy semejante a cierta moda que sucedió hace varias décadas, cuando se puso, valga la redundancia, en moda lo del nudismo, que durante mucho tiempo pues hasta se aceptaba como una normalidad. Bueno, el mismo tatuaje, por ejemplo, ¿verdad? Sí, el tatuaje exacto. Los tatuajes, ¿cuántos años ustedes van? Ya varios años, pero no creo que eso vaya a perdurar o que vaya a ser una conducta permanente en la humanidad, sino que son modas que en la forma de vestir, en el comportamiento, en las imitaciones. Como una rebelión, podemos decir, podría ser como una rebeldía. Es una forma de rebeldía, claro. A eso me estaba refiriendo, es una forma de cómo manifestar cierta rebelión a principios que tradicionalmente hemos creído, pero que los jóvenes adoptan conductas contrarias a esas creencias. Sí. Ya tenemos varios mensajes que vamos a compartir con ustedes, que nos han escrito al 3182-5600, y con gusto vamos a darles lectura. Veamos. Dice, buenos días, aquí en Honduras eso lo tenemos en el Congreso, dice, pero al revés, tenemos animales que se creen humanos, nos dice este televidente. Y es lo que me encanta, mire, el humor es algo que nosotros los hondureños, y yo le admiro al hondureño que a pesar de todo lo que nos pasa, no perdemos ese sentido del humor, con el respeto a los diputados, ¿verdad? Dice Gladys Jiménez, saludos doctor Aguilar, dice con mucho cariño y respeto, nos dice ella. Dice, ya las autoridades educativas deberían ir tomando medidas al hondureño, se les pega todas las modas, dice, y ahí coincido con usted. Sí. El Ministerio de Educación debe de emitir una circular de que se prohíbe
O sea, el uniforme el uniforme de ese colegio es lo que está permitido según las normativas. Ninguno puede llevar ni máscaras, ni colas, ni ningún tipo de este tipo de situaciones. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, buenos días para ambos. Dice, en Honduras, en política, hemos tenido toda la fauna. Dice, el zorro Rivera López, el gallo colorado, pajarito pechito rojo, rata gorda, el perro amarillo. Dice, puede ser parte del folclore o también de una nueva forma de expresión que data desde tiempos ancestrales. Dice, es bueno que se aborden estos temas en los medios de comunicación para no sobresaturar al público con política, nos dice Salud. Y es cierto, aquí todos tenían, dentro del folclore hondureño, todo el mundo tiene apodo. Sí. El Pollo Contreras, me están diciendo acá, o sea, sí. Y todo lo vamos viendo, lo que decía usted, la relación de todos los equipos de fútbol y equipos en realidad en general, porque usted mira, en Estados Unidos, por ejemplo, todas las mascotas están representadas, todos los equipos tienen una mascota, sí. Y está representada por un animal. Sí. Y esa es parte. Vamos con más mensajes. Dice, si tu hijo se autopercibe terrian, acéptalo, respétalo, no lo retes, acompáñalo, dice. Y ayúdalo haciendo que sea lo más real posible. Hacelo dormir en una cucha, dice, dale alimento balanceado, sacarle el celular porque los perros no usan tecnología. Que cuide la casa, sacarlo, a la vereda, hacer sus necesidades. Cuando esté enfermito o algo, llevarlo al veterinario y por último, hacerlo castrar para que no sea tan agresivo. Así su experiencia es real, nos dice este televidente. Y vemos realmente de que la gente lo está tomando por el lado cómico, ¿verdad? Pero también es parte de nuestro folclore. Así es. La otra cosa que debemos considerar que no necesariamente tiene que haber castigos severos, sino que por el contrario funciona mejor en las correcciones, en los cambios de conducta, el premio, como por ejemplo en este caso premiar a aquellos que no se adhieren a estos grupos, que no asumen esa misma conducta. Y por eso le decía la gran importancia que tiene tanto la escuela como el hogar y evitar al máximo que los niños puedan ser imitadores o alejarlos a los niños que están todavía, que no han llegado a la adolescencia, alejarnos de estos grupos para que no puedan caer también en la misma situación que de cierta manera es una imitación. Es una imitación, una moda que ha influido en la conducta de muchos países y probablemente ahora en todo el mundo, pero que desde mi punto de vista no va a ser duradera. Sí. ¿Qué distingue la psicología entre una expresión como los terian y realmente un posible trastorno disociativo? Porque también vamos a tener casos de que se van a pasar, ya lo hemos visto, ¿verdad? Hay gente que se tatúa y parece vampiro. Así es. O se transforman y parecen lagartos. O sea, ya ese tipo de conductas ya salen un poco del esquema normal, como la suplantación de una identidad, ¿verdad? Claro. En esos casos, ¿cómo diferenciarlos y qué medidas tomar? ¿Qué sugiere usted, doctor? Sí, como le decía, el principal problema o la mejor explicación de esto es que esa es la formación de nuestros hijos, la formación en los niños, que deben entender o deben enseñárseles que estas costumbres no son favorables, que no son positivas, que por el contrario generan problemas tanto en la relación con sus padres o con la mayoría de las personas que de alguna manera reflejan características de personalidad correcta. Por eso debemos influir en eso, tanto en los centros educativos, y ya se debe legislar, en algunas partes ya están legislando, no solo en este caso, sino que en otras conductas, como le decía, lo del pelo largo, el nudismo, etcétera, que son modas que se diversifican o son imitables por muchos jóvenes y muchos países.
pero de alguna manera la responsabilidad mayor está en los hogares y en la escuela. Sí. ¿Cuál debe ser la actitud de un padre de familia? Y aunque seamos reiterativos, es importante cuando mire este tipo de conducta. Usted decía algo interesante, sí, y es el hecho de más bien premiar al que no cae en esta conducta de falsa identidad. Así es. Pero ¿qué hacer con el que está obsesionado con eso? Sí, no, ya, cuando usted ya está obsesionado, necesita asistencia. Debe de asistir al psicólogo. Sí, al psicólogo, al psiquiatra, al analista, al psicoanalista, porque ya se convierte a veces en un apego, casi en una adicción. Como ahora los medios el uso de los celulares y de las redes, en algunas partes ya ha sido declarado como una patología, porque se sale de las normas conductuales aceptables por la sociedad. Entonces, en este caso, pues también puede hacerse mucho para mejorar, incluso como quiero hacer hincapié en eso, de que debe premiarse y distinguirse y señalar como un comportamiento, diríamos, normal y adecuado para aquellos niños o jóvenes que no caen en esta misma línea de conducta. Sí, y esto, por ejemplo, vemos conducta, porque también hay casos extremos. Por ejemplo, en Japón había una que se creía serpiente, ¿verdad? Sí. Y anda arrastrando como serpiente, pero al final también esto lo que más probable tenga es un impacto, pero en su contextura ósea. Claro. Porque el ser humano está diseñado para caminar con los dos pies, no en cuatro patas. Así es. O sea, nosotros tenemos manos y pies. Los animales tienen patas que son iguales. Claro. Puede variar, ¿verdad? Pero sí, al final, eso sí podría generar lesiones para que la gente también entienda de que sí puede haber un daño físico. Sí. Ahí es donde entra, como le decía, el factor educativo. Porque de acuerdo a la teoría, como ya lo hemos mencionado, de la evolución de las especies, el hombre supuestamente en sus orígenes también andaba así. Y esto sería como una especie de regresión, ¿verdad? De regresar a las conductas, o a las formas de realizar sus acciones el hombre primitivo. Todo eso debe hacerse tema de discusión o los maestros en las escuelas, de tratar de influir en los niños para convencerlos de que es una conducta normal, que no es lo correcto y que más bien eso le crea problemas a él, a sus amigos y posiblemente a otras personas, a sus padres, de tal forma que puede hacerse mucho a través de la educación, no necesariamente con los castigos o con las sanciones. Usted no sugiere castigar, sino que tal vez dialogar. Sí. Y lo que decía, por ejemplo, la persona, lo que tienen que hacer los padres de familia también, interactuar más, comunicarse más, porque tal vez es una manera de llamar la atención para que, como decimos popularmente nosotros, se le pare bola, que el papá le pare bola, porque mire, la gente llega tarde, le dan el teléfono al niño para que esté entretenido, pero, o sea, eso más bien es, esto debería de servir, este movimiento, para que exista más diálogo, más comunicación entre padres e hijos. Claro, pero por otra parte también deberían de hacerse convenios, arreglos, para no violentar también todo lo relacionado con la expresión, la manifestación de las personas, pero deberían de hacerse arreglos y convenios con las redes, con las casas, las empresas que tienen estos programas, como de alguna manera reducirlos o no hacer una elogio o tomarlo como algo, diríamos, divertido o significativo, que de cierta alguna manera pues, refleja como que fuera algo novedoso y positivo. Yo creo que las redes deben contribuir a eso y deben haber convenios y regulaciones en los países
como Sí. ya se están haciendo en algunos países en otros aspectos. Exactamente. Ya, por ejemplo, miramos en Europa, Sí. hay un control porque hay, por ejemplo, movimientos sociales, podemos llamarles, en redes, Sí. movimientos digitales, esos retos, por ejemplo, de que los niños hasta han perdido la vida. Así es. O sea, debe de haber un El control, o sea, una cuestión terrible. Sí, por ejemplo, dice que un fenómeno, pues, ahí sí es negativo tremendamente, el fenómeno del suicidio en los niños, producto muchas veces de la influencia de los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales. Sí. Y esto, o sea, al final realmente llama la atención porque pueden ser que muchos de estos jóvenes son jóvenes que tengan problemas Claro. y ven como esta ruta de escape. Entonces, ve realmente esos síntomas previos, porque si su hijo es de los que solo pasa metido, encerrado, y luego le aparece como Terian, ese cambio de conducta radical debe de preocupar. Claro, claro que debe preocuparle porque de alguna manera está influyendo en su futuro, en sus expectativas de vida, en sus triunfos, en sus éxitos, su progreso como persona. Entonces, esto genera indudablemente la animadversión también de los demás que están en contra de esta especie de costumbre o de moda, como hemos hablado. Y entonces es necesario tener que los padres estén atentos a esta situación, y cuando se necesita asistencia psicológica o psiquiátrica, pues que la cosa se ha vuelto muy grave, entonces es necesario que ser atendido por un profesional de la salud mental. Sí, porque vea, y vemos aspectos diferentes. Vaya, Halloween, por ejemplo. Sí. Halloween se ha vuelto como una fiesta de disfraces. Así es. Como una fiesta de disfraces. Pero es una cuestión ocasional. Así es. Como dice don Augusto, ¿usted sí cree que esta moda de los Terian puede durar años? Puede durar años, todo depende de lo que hagan los gobiernos, sobre todo los sistemas educativos, de la conciencia colectiva de los padres de familia y la sociedad en general, la crítica o la no aceptación de este tipo de conductas, y tratar de buscarle solución, porque pueden haber muchas soluciones, pero de alguna manera sí debe interesar a los organismos del Estado encargados o que tienen que ver mucho con la salud mental de la población. Sí, aunque hay que decirlo, aquí en Honduras, más que en las redes sociales, no ha existido ese movimiento. Sí. O sea, contrario a México, Argentina sí tiene en estos momentos un problema serio realmente, porque ahí ya salen en manada, ya hay hasta servicios, hay paseador de Terian. Sí. O sea, ya Argentina sí está en un nivel un poco más complicado. Sí, fíjese que ahí en esta cuestión, en este tipo de fenómenos, a veces es más fácil que se produzcan en los países con una cultura, diríamos, disminuida. Pero hay otro tipo de fenómenos que se dan más en las culturas avanzadas. Le doy un ejemplo. Ajá. Los hippies Los aparecieron en Estados Unidos y en los países desarrollados. Después se expandió a los países poco desarrollados, pero el núcleo principal estaba en las grandes ciudades de los países más poderosos, con más cultura, con más riqueza, los países desarrollados. Sí, y como le digo, son situaciones que se dan. Yo sé que mucha gente dirá, los jóvenes dicen, mire, la verdad es que no hacemos daño a nadie. Sí. Y es una forma de divertirnos. Sí. O sea, porque ellos justifican también eso. Es probable que tenga que ver eso, que sea una forma de diversión, una forma más de cómo sobrellevar el estrés que ha ido avanzando tanto en la humanidad. Vivimos en un mundo súper industrializado, en donde el estrés es una de las características que afectan a
a la población, a la colectividad. Y entonces esta podría ser una vía de escape o una forma de cómo compensar las situaciones difíciles que pueden estar pasando los jóvenes en algunos aspectos y que serían los que más rápidamente se adhieren o se suman a estos grupos y a esas costumbres. En estos momentos podemos decir, don Augusto, que no representa una amenaza tan latente, por ejemplo, pero que sí es importante que los padres puedan diferenciar entre un joven, un movimiento social, a una conducta permanente. Sí, pero mira, aquí lo esencial es lo siguiente. Esto es lo esencial. Si el hecho de haber tomado o que se haya diversificado esta costumbre, llamémosle una moda, si no afecta el rendimiento escolar, si no afecta a otras personas, si no afecta su conducta en el hogar y en la escuela, pues no tendría tanta importancia. El problema es cuando ya estos grupos actúan en una forma de cómo rebelarse, perjudicar, agredir y hasta la criminalidad, como sucedió con los hippies. Sí. Comenzaron con grupos, con solamente una moda para vestirse, pero que después adoptaron conductas agresivas, hostiles, violentas, sí, y de rebeldía, e incluso se llegaron a cometer tremendos crímenes por estos grupos organizados de alguna manera, porque ya lo toman como un apego, como una creencia, casi como una ideología. Esto sucedió sobre todo en los países desarrollados como los Estados Unidos. Sí, y tal vez los chicos me pueden poner el mensaje donde hablaba, por ejemplo, de cómo no solamente el doctor Aguilar nos decía, por ejemplo, que los equipos de fútbol toman como representatividad de la agresividad de lo que ellos son, ¿verdad? Los animales, o sea, el motagua, el águila, de ahí tal vez me ayudan porque veo un fútbol medio aplazada, ¿verdad? Sí. Los leones del Olimpia, los leones del Olimpia, el búho del Real España, los tiburones, el monstruo del maratón, que es como un dinosaurio, sí, los potros de Olancho, los lobos de la UPN. Sí, para que más o menos tengamos, ¿verdad? Pero también los políticos, los tiburones del Platense. Sí. Entonces, para que veamos que siempre ha habido esa afinidad, pero es una afinidad que se liga como algo entretenido, podemos decir. Pero también los políticos. O sea, los políticos se han ligado siempre a animales. El gallo colorado, pajarito. El león del liberalismo. El león del liberalismo. Y vea usted que son casi solo los liberales, ¿verdad? El pollo Contreras. Sí. A Osvaldo sí le decían rata, ¿verdad? Sí, por su contexto, por su cuestión física. Pero vemos que siempre ha habido ese nexo. La tortuga aldana. O sea, vemos que todo lo van ligando, pero eso es parte también de nuestro folclore. Así que hay que estar atentos. Su mensaje final a esos padres de familia, porque yo creo que aunque seamos reiterativos, es importante que usted también tome medidas dentro de estas conductas en su hogar. Sí, no, el mensaje final es que como aquí a Honduras todavía no ha llegado, por lo menos con tanta intensidad como en otros países, desde ya deben tomarse algunas medidas, sobre todo en el sistema educativo. De tomar disposiciones con todos los niveles, desde kinder, la primaria, todo lo relacionado con los niños, para influir en ellos de tal manera que no adopten estas conductas y que les señalen y les expliquen cuáles son las consecuencias o cuál es lo negativo o perjudicial de esta forma de comportamiento. Sí. Una cosa es una fiesta de disfraces, una reunión de disfraces, y otra es una conducta permanente, adoptando ya una personalidad que no es la de un humano.
Yo creo que esos extremos son buenos. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Esperamos a ustedes, televidentes, que el programa haya sido bastante entretenido, porque miren, yo sé que el tema político influye, pero también tenemos que ver las cosas de mucha conducta, de salud mental, que son temas que nos deben de preocupar. Lo que hablaba, por ejemplo, el doctor, los suicidios. O sea, sí, si esto de los Terian va a liberar un poquito, por ejemplo, va a evitar un suicidio, pues estimúlelo, hay que estimularlo, pero regularlo también, ¿verdad? Porque eso puede haber un cambio radical en la conducta del menor, y por eso tiene que tener mucho cuidado en su hogar, y si usted tiene duda, pues, busque ayuda. Un médico, ve un psiquiatra, un psicólogo, para que le ayude realmente a manejar estos temas. Y yo creo que lo primordial es volver a la comunicación en los hogares. Yo creo que es la base. Le hemos perdido. Imagínense que se esté en la misma mesa y se están mensajeando. Y eso no es chiste, o sea, parece chiste, pero es realidad. Están en la misma mesa y se están comunicando justamente con mensajes. Muchísimas gracias al doctor por habernos acompañado. Es un placer. Sí, a ustedes, televidentes, 1.000.000 de gracias. Yo los invito a que continúen con BTV. Ya está Ani Andrómeda con toda la información de momento en Hola Honduras. Yo, si os quiere, les espero el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana, aquí en Diálogo de Impacto. Pasen todos un feliz fin de semana. Hasta el lunes.